Bien, entonces lo que procede en el caso de una viga, en realidad es el mismo proceso de cálculo con la diferencia de que ahora estaríamos calculando momentos en lugar de cargas axiales. Bien, entonces para hacer este desarrollo del procedimiento nos vamos a basar en la ecuación de pendiente de flexión y en alguna parte del procedimiento de distribución de momentos. También recordemos de que lo que hagamos acá se puede extender fácilmente al caso de marcos que funcionan de manera similar. Entonces, tenemos acá un sistema que consiste en dos vigas empotradas en los extremos izquierdo y derecho y con un apoyo de rodo en la parte central. El primer tramo está cargado, el segundo no. Y para poder resolver necesitamos identificar el grado de determinación cinemática en el sistema, es decir, qué nudo puede manifestar posibilidad de desplazamiento angular en este caso. Y revisando, vemos de que el único nudo que puede girar en este caso sería el nudo 2. Entonces nuestra incógnita en el sistema sería precisamente ese ángulo de giro, el ángulo θ2. Esa va a ser nuestra incógnita a resolver. Recordemos los datos que están presentes en la viga, que serían la carga de 15, claro de 16 pies y claro de 8 pies. Y la primera es la viga 1, la segunda es la viga 2 y 3 nudos presentes en el sistema. Vamos a tomar que la rigidez a la flexión es constante, el E por I. Bien, entonces comenzamos calculando los momentos de empotramiento, similar como se hace en distribución de momentos. Como tenemos una carga puntual al centro, aplicamos la fórmula de PL sobre 8. Como el procedimiento se basa en pendiente de flexión, seguimos utilizando la convención de signos de pendiente de flexión, es decir, positivo horario, negativo antihorario. Entonces, en ese sentido, este sería un momento de empotramiento negativo y este positivo. Ahora, queremos saber qué es lo que sucede en el nudo 2. Esto lo retomamos de distribución de momentos, lo siguiente, y es que inicialmente aplicamos un empotramiento ficticio al nudo 2. Suponemos de que está fijo, que no puede rotar. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Si hacemos una ampliación, vemos que al nudo 2 se le transmite este momento por acción y reacción acá. Entonces el momento que genera el empotramiento ficticio sería un momento positivo, ¿verdad? Horario, de 30 kilolibras pie, que viene del momento de empotramiento del nudo 2 viendo hacia 1. Entonces ya tenemos ese momento generado en el empotramiento ficticio. Tratemos de no olvidarlo, guardémoslo en memoria momentáneamente. Estos 30 kilolibras pie. Bien, ahora venimos y vamos a permitirle al nudo una rotación unitaria, igual que en el caso anterior, una rotación unitaria. En este caso hemos rotado en el sentido antihorario, ¿verdad? Entonces sería menos 1 radián esa rotación. Y queremos con eso calcular cuál es el momento que se genera en esta cara, en esta otra, en esta y en esta. Nos interesan calcular esos momentos. Para ello nos podemos basar en la ecuación de pendiente de flexión para poder calcularlos. Al hacer eso también necesitamos hacer un equilibrio en el nudo. Los momentos en estas caras sobre los elementos los transmitimos por acción y reacción al nudo, acá y acá, y seguimos manejando la misma convención de la unidad anterior, ¿no? Estamos parados en el nudo 2 viendo hacia el nudo 1, de 2 a 1. Este de acá es parados en el nudo 2 viendo hacia 3. Solo de que acá introducimos una nomenclatura nueva, esta de acá, el superíndice, DN. Ese DN significa desplazamiento de nudo. Este es un momento debido a desplazamiento de nudo. Entonces, estos momentos se equilibran con el momento que se genera en el empotramiento ficticio que se le ha permitido rotar una cantidad unitaria. A ese momento generado le vamos a llamar K2 y
si hacemos un proceso de equilibrio, resultaría igual a la suma de este con este. El momento K2 sería la suma del M21 más el M23. Con eso tendríamos el momento, ¿no? Y lo que dijimos, para calcular estos momentos nos podemos basar en la ecuación dependiente de flexión. Aquí la escribimos de nuevo para recordarla. Bien, entonces basándonos en la ecuación dependiente de flexión, calculamos esos momentos de extremo por desplazamiento de nudo y vamos a discutir uno de ellos. Este de acá, por ejemplo, el M21, que corresponde con esta ecuación. Entonces, para el M21, ese momento sería 12i sobre L más 2 veces el giro cercano. Estamos parados en el nudo 2, el giro cercano sería de menos 1 radián, menos 1, más una vez el giro lejano. El giro lejano sería el que se produce en el nudo 1, y ese nudo está empotrado, entonces no puede girar, 0. Simplificamos esa ecuación y el resultado es de menos EI sobre 4. Hacemos ese mismo procedimiento para los otros 3 momentos restantes y obtenemos los valores que observamos acá en la lámina. Una vez resuelto esto, volvemos a retomar el esquema del diagrama de cuerpo libre del nudo 2, donde decíamos, el momento que se genera al rotar el nudo 1 una cantidad unitaria sería igual a la suma de este momento más este otro momento. Entonces la suma me da el momento que genera una rotación unitaria, lo que llamamos coeficiente de rigidez. En este caso, un momento. El momento que genera una rotación unitaria. Cuando estamos hablando de fuerza, es la fuerza que genera un desplazamiento unitario. A eso le llamamos, repito, coeficiente de rigidez. De manera similar a como lo manejábamos en flexibilidades, que trabajábamos con un coeficiente de flexibilidad. Aquí es un coeficiente de rigidez. ¿A qué es igual ese coeficiente de rigidez? Dijimos de que por equilibrio, la suma de estos dos momentos, que ya los calculamos en el paso anterior, podemos sustituir acá y obtenemos que ese momento que produce la rotación unitaria es de menos 3 EI sobre 4. Ya tenemos nuestro coeficiente de rigidez. ¿Qué es lo que continúa? Lo que continúa es hacer un proceso de superposición de este momento del coeficiente de rigidez con el momento del equilibrio inicial, el de 30 kilolibras pie, que les dije que lo guardáramos en memoria, con ese. Solo que el primer coeficiente de rigidez que acabamos de calcular, el de menos 3i sobre L, es en base a un giro unitario. Y en realidad no conocemos cuál es el giro del nudo 2. Esa es la incógnita a resolver, eso es lo que queremos conocer. Entonces decimos, ok, el K2 era para el giro unitario. Entonces, para el giro total, ¿cuánto sería el momento que se genera? K2 por θ2. Y todo lo demás lo amplificamos θ2 veces. M21 θ2, M23 θ2, todo se está amplificando θ2 veces. Y ahora sí hacemos la superposición, que sería decir, en el nudo 2, el nudo que venimos analizando, teníamos el momento de 30. Y ahora tenemos el momento que se genera al rotar el nudo θ2 veces. K, el coeficiente de rigidez, por θ2. El coeficiente de rigidez encontramos que era menos 3i sobre 4, ¿verdad? Menos 3i sobre 4 multiplicado por θ2. De aquí, la única incógnita que tenemos sería el giro del nudo 2, la incógnita del sistema. Entonces despejamos y encontramos de que dicho giro, para este caso, sería de 40 sobre i. Y con ello hemos resuelto el sistema. Pero lo que decíamos, normalmente no es solo el giro lo que necesitamos calcular. Usualmente lo que más nos interesa son los momentos. Ya con los momentos de extremo podemos hacer todos los diagramas de cortante y de momento sobre la viga. Entonces, teniendo este giro, venimos y calculamos los momentos de extremo. Por ejemplo, el momento de acá
el M21. ¿A qué sería igual? Siempre siguiendo un proceso de superposición, sería igual al momento de empotramiento en esa cara de 2 viendo a 1, más el momento de desplazamiento de nudo amplificado teta 2 veces. Entonces hacemos esa suma, esa superposición, y ya tenemos cada uno de ellos, ¿verdad? El momento de empotramiento era de 30 en esa cara, y este sería el M21, que ya lo habíamos calculado, menos I sobre 4 por el teta 2, recién evaluado, 40 sobre I. Eso nos da un momento en esa cara de 20 kilolibras por pie. Y así podemos calcular el resto de momentos. El de esta otra cara, el de esta de acá. Y aquí está desarrollado el de 3 viendo a 2, ¿verdad? Que sería este. Estamos parados en 3 viendo hacia el nudo 2. Ese da un valor de menos 10 kilolibras pie. Y teniendo estos momentos de extremo, por un proceso de equilibrio obtenemos los cortantes, y ya teniendo los cortantes podemos obtener las reacciones, y teniendo todo eso podemos elaborar los diagramas de acciones internas del sistema de viga. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es aplicar esta metodología en el desarrollo de dos problemas para que nos quede más clarificado el método general de rigideces, aplicado primero en un sistema de armadura y por último en un sistema de marcos. Bien, entonces recapitulando lo que hemos discutido durante la sesión, hemos hecho una comparación entre los dos métodos. Hablamos del método de flexibilidades, más bien lo recordamos, ¿no? Para compararlo luego con el método de rigidez, y vimos las bondades que ofrece el método de rigidez comparado contra el de flexibilidades. Bondades que van en el sentido de que no necesitamos liberar ninguna restricción para establecer una redundante, y principalmente no necesitamos inventarnos esa estructura que llamamos estructura fundamental. Trabajamos todo con la estructura real. Esa es una enorme ventaja. Luego, en el desarrollo del método, vimos de que hacíamos un replanteamiento del método para trabajarlo en términos de desplazamientos unitarios. Esto en realidad inicialmente parece como complicar más las cosas, pero cuando entremos al método matricial vamos a ver las enormes ventajas que esto representa. En el método de rigideces, discutimos de que, a diferencia del método de flexibilidades, que se buscaba un coeficiente de flexibilidad, aquí buscamos un coeficiente que llamamos coeficiente de rigidez, la K, que es una fuerza que produce un desplazamiento unitario o un momento que produce un giro unitario. Eso es el coeficiente de rigidez. Y por último, por medio de un proceso de superposición, llegábamos a la solución final del sistema. Bien, con esto hemos abordado lo que es el método general de rigideces, que es la base en la cual se fundamenta
todo lo que sigue, el método matricial, tanto aplicado al caso de armaduras como aplicado al caso de vigas y marcos. Espero les haya quedado lo suficientemente clara toda la discusión para que en los capítulos posteriores puedan tener un mejor entendimiento de la temática. Solamente. Listo, gracias. Ok, gracias.